encuentro con la diputada local del Partido Verde Ecologista de México, Tiara Shelesque. Gracias por estar con nosotros aquí. Al contrario. Para hablar de algo sumamente importante, y es que hace apenas unos días la diputada Tiara Shelesque junto con la diputada Ana Pamplona presentaron una iniciativa que reforma 5 artículos del Código Penal del Estado de Quintana Roo en torno a la despenalización del aborto en nuestro estado, después de un año bastante acalorado de discusiones, de debates, de tomas, de congresos y sobre todo de un precedente enorme que es lo que sucedió hace un par de semanas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es, pues primero que nada muchísimas gracias María José por recibirme aquí, por darme un espacio para poder platicar de este tema y aclarar a toda la gente realmente qué es lo que estamos nosotros queriendo impulsar con esta iniciativa, que no haya confusiones porque como bien dices ha sido un tema muy polémico, muy controversial. Claro, siempre ha habido dos posturas muy radicales, pero lo que buscamos nosotros el día de hoy y lo que estamos proponiendo con esta iniciativa, como bien mencionas, es reformar varios artículos del Código Penal para poder descriminalizar o despenalizar el aborto antes de las 12 semanas, esto precisamente con los nuevos parámetros de la Corte. Así es, cuéntame un poquito a fondo de qué se trata esta iniciativa que presentaron la diputada Pamplona y tú en Chetumal. Bueno, pues precisamente esta iniciativa, como te comento, a diferencia de la iniciativa que se presentó a principios de año, esta iniciativa solamente estamos buscando reformar el Código Penal, no estamos buscando meternos con el artículo 13 de la Constitución. Los congresos locales no tenemos competencia para definir cuándo inicia la vida, ni de anteponer los derechos del producto por encima de los derechos de las personas ya nacidas, en este caso las mujeres. Entonces nos estamos metiendo a reformar, repito, el Código Penal, tampoco nos estamos metiendo con la Ley de Salud, que en su momento también se había propuesto así, y esto simplemente para que nosotros podamos actualizar nuestras normas con las nuevas jurisprudencias de la Corte. También, ¿qué es lo que estamos agregando en esta iniciativa? Estamos agregando el término de persona gestante, que esto quiere decir cualquier persona que no se identifique con el género mujer, pero que su cuerpo pueda gestar. Estamos agregando también el aborto forzado, que cualquier persona que aplique un aborto sin el consentimiento de la mujer o de la persona gestante sea encarcelado de 5 a 8 años. Y también en el tema de violación, que no sea necesario meter la denuncia ante el Ministerio Público, esto según las normas oficiales mexicanas. Tomando en cuenta esta iniciativa que la firman y pues por lo que me has comentado se ha platicado con diferentes diputadas y diputados ahí en el Congreso en Chetumal, ¿cuál es la diferencia? Vivimos un proceso histórico el año pasado que comenzó con manifestaciones desde Cancún hasta diferentes partes de Quintana Roo. Era un año en 2020 en donde vivíamos una pandemia donde se agudizó los niveles de violencia contra las mujeres en nuestro país, especialmente la violencia doméstica, lamentablemente. Vivimos no nada más marchas, no nada más situaciones de violencia en las calles, en las casas, en las redes sociales, sino también la toma de una congresa que marcó un precedente a nivel nacional también, y lo mismo lo dijo el presidente ministro Eduardo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué cambia hoy en el Congreso en Chetumal con base en lo que sucedió en febrero y en marzo? Bueno, pues precisamente, como dices, no es una lucha que cesó, es una lucha que sigue, que lleva años y que cada vez se ha fortalecido, pero porque se ha tenido que fortalecer, porque se han vivido situaciones que no te dejan a otro lugar, que no te dejan parar este trabajo, que no te dejan parar esta lucha, el impulsar que necesitamos defender los derechos de las mujeres. ¿Qué ha cambiado? Que tenemos el precedente de la Corte, que el pasado 7 de septiembre se emite una resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia en base a un amparo que interpone la entonces PGR, y esto que hace que la Corte da un fallo a favor por unanimidad de 10 votos en contra del Código Penal de Chihuahua, donde criminalizaban a las mujeres en su totalidad el aborto en todas las etapas del embarazo. Entonces marca inconstitucional este artículo del Código Penal y con esto se sienta un precedente para todos los estados.
¿Qué pasa cuando dicen, pero el Poder Judicial no se puede meter con el legislativo, no pueden hacer el trabajo del legislativo, por eso son poderes diferentes? Sí, es correcto, son poderes diferentes, pero los poderes están para vigilarse unos a los otros. Y al final, esto se hace para trabajar en conjunto, para ver quién lo está haciendo bien, para ver qué se necesita hacer de más. La Corte hoy obliga a todos los jueces de México, tanto locales como federales, que en casos futuros tengan que dar una resolución en ese sentido y que marquen entonces inconstitucional los artículos de los códigos penales de cualquier entidad federativa. Y entonces esto, pues a nosotros como legisladores nos da el deber de actualizar nuestras normas y nuestros códigos con las nuevas jurisprudencias de la Corte. Es exactamente eso. El día de hoy, ¿qué pasa? En Quintana Roo, si una mujer quiere abortar, lo va a hacer. Va a meter un amparo con un juez y va a ganar ese amparo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Actualizar nuestras leyes, reformar nuestros códigos, porque sin importar que no hayamos reformado nuestros códigos, una mujer hoy en día puede meter un amparo y lo ganaría. Claro. Y aquí hay otra cosa bien importante que me gustaría tocar contigo, que es a veces parte de esta ola de desinformación que se promueve en ciertos medios, que se promueve sobre todo en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp, incluso en grupos de cultos. Si esto fuera una realidad, como lo es ya en varios estados en México, esto no significa que las mujeres o personas gestantes van a ser obligadas a realizarse un aborto. No, totalmente no. Y al contrario, creo que, bueno, traté de exponerlo de la mejor forma cuando subimos esta iniciativa a pleno. Nosotros no estamos buscando que sean más abortos, estamos buscando que sean menos. Pero para esto tenemos que abrir el tema, de verdad. No podemos seguir creyendo que no existe una realidad que vivimos, que no va a haber abortos simplemente porque es prohibido el tema. Los abortos ya existen. Simplemente necesitamos trabajar, porque si nosotros lo seguimos teniendo prohibido el tema, si no lo abrimos, ¿cuándo nos vamos a atrever a platicarlo entonces? ¿Cuándo nos vamos a atrever a trabajarlo? Necesitamos trabajar para poder entonces crear políticas públicas que en verdad favorezcan y que en verdad luchen contra esto, que es un tema de salud, contra la salud reproductiva de la mujer, y entonces informemos sobre el tema, entonces podamos prevenir. Entonces todos los temas que psicólogos con los que hablamos me decían, las mujeres pasan por una etapa que en verdad se pueden ver afectadas psicológicamente antes, durante y después. Perfecto. ¿Y cómo lo van a saber si no abrimos el tema? ¿Lo seguimos cerrando? Claro. O en verdad lo abrimos y lo trabajamos, y entonces educamos a la gente, entonces acompañamos a la gente, y entonces como Estado atendemos esto como lo que es un problema de salud. Claro, y al final es una decisión de cada persona, ¿no? Cada mujer, cada persona gestante que pueda tener la capacidad de decidir. Esto no es si tú estás a favor del aborto o estás en contra, nadie se va a meter con tu tema o con cómo lleves tu vida a nivel personal, a nivel religioso incluso, sino que todas las personas tengan derecho a decidir sobre su vida, sobre sus cuerpos, sin enfrentarse a castigos punitivos, a criminalización, incluso a exclusión de sus propias comunidades y familias. Tiara, ¿qué procede después de esto? ¿Cómo va en comisiones? ¿Se aprobaría o no el dictamen? Todavía no podemos tener una fecha. Pues ojalá que se apruebe, ¿verdad? Es lo que estamos buscando. Justo hoy, saliendo aquí, voy a Chetumal. Nosotros tenemos sesión el día de hoy. Y espero poderme reunir con los presidentes de estas 3 comisiones a las que se mandó, que es Justicia, Derechos Humanos y Salud y Asistencia Social. Espero poderme reunir con ellos para poder ya planear un plan de trabajo con fechas, porque no queremos que se vuelva a violentar el proceso legislativo, no queremos que se vuelva dejar a un lado esta iniciativa. Precisamente como comentaste, vivimos un año en el que se tomó el Congreso, en el que los grupos y los colectivos feministas quisieron poner un precedente de no nos pueden simplemente ignorar. Entonces yo solamente pido a mis compañeros diputados que todos seamos respetuosos del trabajo de todos y que no violentemos los procesos legislativos, que trabajemos el tema y que lo llevemos a la máxima tribuna, al pleno donde se tiene que decidir, respetando claramente
todas las posturas, todas las creencias, pero que, como bien lo mencionaste, hoy ya no es un día de posturas ni creencias. Hoy ya es un día de respetar los derechos de las mujeres, de respetar los derechos de las personas gestantes, de respetarnos como personas en nuestras decisiones, en nuestras creencias, en nuestra titularidad de nosotros mismos para decidir sobre nuestros cuerpos. Y hoy ya más hacia un tema legal que nosotros como legisladores tenemos el deber de nuestras normas adecuarlas a las jurisprudencias de la Corte. Así es. Gracias, Tiara Sheleske. Continuamos Muchísimas aquí. gracias. Gracias.